Ya. ¿Qué nos convoca hoy día entonces en historia? Hoy día vamos a conocer a las grandes civilizaciones, mesoamericanas, ¿ya? Yo les subí un video, no sé si algunos de ustedes lo pudieron ver, ya que en clase no lo podemos ver porque se acopla mucho el sonido. Ya, a los niños que están sin cámara, por favor, les voy a pedir que activemos la cámara, ya que no nos veíamos hace mucho tiempo y estamos en clase y no los veo. Ya, la idea es que activen su cámara, chiquillos, ya que no estamos en clases presenciales para que nos podamos ver por acá. Gracias. Ahí sí, pues ven que no me siento tan sola. Aparte que se ven tan lindos pintaditos hoy día, todos, porque es la semana de ustedes solamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hoy día vamos a conocer las grandes civilizaciones mesoamericanas. ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son estas civilizaciones que tenemos que ver en historia? Yo sé que uno de ustedes lo sabe, porque yo conozco a uno de mis niños que les gusta mucho este contenido. Es un niño que tiene rulitos y es rubio. ¿Quién creen ustedes que es que le gusta este contenido? El Alessandro. El Alessandro. A Alessandro le encanta este contenido porque él me lo comentó un día. ¿Cierto, Alessandro? ¿Que a ti te gusta? Ya, entonces hoy día vamos a partir conociendo más a fondo, pero hoy día, ¿a quiénes vamos a conocer? A los mayas. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar en nuestro cuaderno de historia la fecha de hoy día y vamos a poner el objetivo. Entonces ponemos la fecha de hoy y el objetivo. Y el objetivo va a ser conocer la civilización maya. La actividad va a consistir, en ir responder las preguntas, ¿ya? Y lo vamos a hacer en conjunto para que así nadie se atrase. Profesora, no se ve la pizarra. Ya. Ahora sí. Poco. Necesito que saquen su libro y lo pongan en la página 129, ¿ya? A mí no se me ve la pizarra. Ya, espera un momento, ¿ya? Fecha de hoy, el objetivo es conocer la civilización maya. Solo eso, para que lo vayan escribiendo. Conocer la civilización maya. Profesora, ¿qué página del libro era? 129. Vamos a ir sacando solamente como las preguntas de cada página, ¿ya? No la vamos a leer todo porque es mucho. Solamente estas 4 preguntas vamos a ir viendo hoy.
Entonces, en la página 129 nos cuenta el tiempo y el espacio donde habitaron los mayas, ¿cierto? Voy a partir leyendo yo y al niño que yo nombre o el que quiera leer me puede levantar su manito y vamos leyendo en conjunto, ¿les parece? Ya, entonces voy a partir. Dice, la historia de los mayas se inició hace más de 2000 años en el área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. ¿Ya? Ahí vamos poniendo atención para que vayamos respondiendo nuestras preguntas. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, aparte de Honduras y El Salvador. ¿Ya? Esta superficie puede ser dividida en 3 zonas geográficas. El norte de terrenos planos, clima seco y vegetación de matorral. El centro de clima tropical con presencia de selvas y numerosos ríos. Y el sur de mayores alturas donde se presentan climas templados y fríos y áreas con bosques. Con el paso del tiempo, estas razones provocaron la decadencia de los mayas y la desaparición de sus ciudades. Cuando los españoles llegan a América, influyen aún más en este proceso. Pese a ello, hoy descendientes de esta cultura siguen habitando en el territorio que ocupó esta civilización. ¿Ya? Entonces acá al ladito de la página 129, Melanie, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces acá al ladito, en la página 129, luego de que yo leí esa información, tenemos un mapa donde ahí sale el territorio maya, o sea, donde ellos habitaron, ¿verdad? Luego dice, cronología de la historia maya. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que quiera leer el primer cuadrado? Ya, Iriana, vamos. Periodo preclásico. 2000 antes de Cristo y 300 antes de Cristo. Bien. Fueron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico, las que posteriormente se transformaron en grandes ciudades en estado. Muy bien, Iriana. Ya, Dieguito, el rosadito ahora. Diego. Profesora, ¿qué página? 129. Diego, ¿puedes leer? Sí, periodo clásico 300 AC. Antes de Cristo, así se lee el AC. Antes de Cristo 300, antes de Cristo 900 fue la época de mayor desarrollo cultural. Construyeron imponentes ciudades en la selva como Tikal, Copán y Palenque. A fines de esta época, las ciudades fueron abandonadas. Muy bien, ahí entonces vamos en el periodo clásico. Luego en el periodo postclásico, ¿quién quiere leer? Amanda. Periodo posclásico, 900 y 1697. Tras la ruina de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron
hacia el norte de la península de Yucatán, a donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos poblados, entre ellos Chichen Itza. Eso no sé leerlo. Itza, así se llama. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para responder nuestra primera pregunta, ¿dónde habitaron los mayas? ¿Quién me puede dar esa pregunta? ¿Quién me puede responder la primera pregunta que estaba en el primer párrafo? República que construye México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá dice en la primera parte, se inició hace más de 2000 años en la área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. Entonces ahí vamos a poner en Mesoamérica y actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Entonces, vamos escribiendo la primera respuesta abajito. Vamos a poner dentro de Mesoamérica, correspondiente actualmente al sur de México, Guatemala, Belice. Profesora, ¿eso se escribe en el cuaderno o en el libro? Todo en el cuaderno. ¿Ya? Entonces ahí tengo la respuesta. ¿Dónde habitaron? Dentro de Mesoamérica, correspondiente actualmente al sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. ¿Ya? Vamos, 30 segundos para escribir esa respuesta. Vamos, vamos. El que ya responde, pasamos a la 130.
Ya, entonces, en la página 30, ahora pasamos a ver cómo era la gobernación de los mayas. Entonces dice lo siguiente: los poderosos señores mayas. Joaquín, por favor, ¿me puedes ayudar a leer? Página 130. Ya. A lo largo de su historia, los mayas vieron surgir y decaer varias ciudades-estados, todas ellas independientes entre sí, con autoridades y leyes propias, aunque tenían elementos culturales comunes. Cada una de estas ciudades fue un importante centro poblacional, religioso y ceremonial que mantenía un intenso intercambio comercial con otras ciudades, a pesar de que nunca se configuraron como una sola unidad política. A fines de año 900 se conformó de Liga y Mayapan, que unió a tres ciudades de una alianza defensiva, entre ellas Chichén Itzá, en la que cada una conservó su autonomía. Cada ciudad-estado maya era gobernada por un soberano que tenía un gran poder, llamado Halach Uini o Au, quien era considerado una Muy bien, divinidad. Joaquín. Gracias. Muy bien. Entonces acá el Joaquín nos lee que a lo largo de la historia los mayas vieron caer ciudades-estados que ya eran ciudades compuestas por personas que tenían un estado, ya era una ciudad compuesta a la normalidad. Bueno, entonces acá abajito en el último párrafo nos indica que cada ciudad-estado maya era gobernada por un soberano que tenía un gran poder, o sea que era como el presidente, ¿ya? A eso se refiere cuando dice gobernada por un soberano que tenía un gran poder. Esa persona soberana era como la que llevaba todo este poder. Él era llamado Alach-Uinik o Ahau, ¿cierto? Era considerado así como el rey máximo de ellos. Y acá al ladito podemos ver los dibujos de este caballero, Alach-Uinik, ¿cierto? Y aquí tenemos en el cuadrito amarillo la organización política maya, que ahí es como los poderes del Estado. Alach-Uinik era el que tomaba las principales decisiones de gobierno, dirigía el ejército, dictaba las leyes, administraba la justicia y organizaba el comercio y los asuntos religiosos. Era asesorado por un gran consejo y su poder era hereditario. O sea que si él tenía un hijo y él después moría, ¿quién pasaba a ser este Alach-Uinik, el hijo o otra persona? El hijo. Hijo. El poder era hereditario, entonces siempre la familia de este soberano iba a ser el que iba a seguir gobernando, ¿ya? Para gobernar designaba directamente los funcionarios que lo ayudaban, ¿ya? Esta es como la cámara del gobierno. ¿Se entiende? Esta es la organización política maya. Luego tenemos a Ahuacam, que es el supremo sacerdote, encargado de dirigir los rituales, administrar los templos y vigilar los libros sagrados, los calendarios, los avances científicos. Tenía una gran influencia en las decisiones políticas. ¿Ya? Ese es como un vicepresidente que tenía este caballero, este soberano. Luego tenemos a Anacom, que era el jefe militar supremo encargado de organizar al ejército en caso de que hubiese guerra. Igual que nosotros acá como tenemos a nuestro jefe militar, cuando por ejemplo fue el estallido social, que teníamos un jefe militar que se presentaba todos los días en la tele hablando sobre el toque de queda, sobre lo que estaba pasando en las calles, dónde iban a estar nuestros militares, si iban a estar en algunos puntos, qué iba a pasar con el toque de queda a las personas que no lo respetaran ya. Este caballero Nacom era lo mismo que el jefe militar que nosotros tenemos acá en Chile, ¿ya? Luego tenemos a Tupiles, que es el encargado de vigilar el orden público y velar por el cumplimiento de las leyes. ¿A quién se parece Tupiles en este caso?
si lo comparamos con nuestra gobernación? El de Carabinero. Al de Carabinero, muy bien, porque es el encargado de vigilar el orden público y velar por el cumplimiento de las leyes. ¿Ya? Luego tenemos a Batabob, que es el que administraba las áreas en que estaba dividido el territorio bajo el poder de la ciudad-estado. A Batabob lo podemos comparar como con los senadores o con los diputados, ¿ya? Que ahí tenemos muchas áreas donde se controlan diferentes tipos de cosas. Tenemos, no sé, a los ministros, ministro de salud, ministro de justicia, ministra de educación, ya Batabob era algo parecido, ya que él veía como distintas áreas en las que estaba dividida el territorio. Perfecto, está clarito hasta ahí la organización política. Alessandro, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cómo era la gobernación de los mayas? Entonces, ¿a cuántas personas tenemos que poner en esta gobernación maya? 5. 5, muy bien. Entonces vamos a poner la gobernación maya se divide en Jalach, Huinic, luego viene Ahuacán, después viene Nacom, Tupiles y finalmente Bataboc. Y usted al ladito le va a poner algo muy cortito y le va a poner como un ejemplo. Alachwinic viene siendo como el presidente. Ahuacán, el sacerdote supremo. Nacom, ¿qué venía haciendo Jacob? El jefe militar. Tupiles, como carabinero. Y finalmente Bataboc venía siendo como un ministro. ¿Ya? Para que nos quede así más claro. Ya. 30 segundos para escribir eso, vamos.
Ya, Dieguito, bien. Entonces ahora pasamos a la página 132. Página 132. Y quiero que alguien me ayude a leer desde que dice la sociedad maya poseía un... ¿Qué me puede ayudar a leer? Alessandro. Yo, profesora. Yo. La profesora. Ya, Alessandro, el primer párrafo, donde dice la sociedad maya poseía un orden jerárquico. Ya. La sociedad maya poseía un orden jerárquico. Se dividía en grupos sociales formados según el origen de sus miembros. Era una sociedad bastante rígida, pues casi no existía la movilidad social, es decir, la posibilidad de que un individuo cambiara el grupo social. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando el Alessandro dice, pues casi no existía la movilidad social? Es decir, la posibilidad de que un individuo cambiara de grupo social. ¿A qué se le hace referencia con eso? ¿Qué creen ustedes? De que pertenecía como una religión, un grupo y no podía cambiar. Excelente. Como después tenemos más abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 grupos de estos grupos sociales, ¿cierto? Tenemos a los sacerdotes, a la nobleza, a los comerciantes, los artesanos, los esclavos y las mujeres, ¿verdad? Entonces, los mayas, por ejemplo, si yo tengo una persona que está en el grupo de los sacerdotes, no existía movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? De que el sacerdote, los que estaban en el grupo de los sacerdotes, no había posibilidad alguna de que ellos pudieran entrar al grupo de la nobleza. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, no existía movilidad social, si yo pertenezco al grupo de la nobleza, no va a haber forma de que yo me cambie al grupo de los artesanos, ¿ya? El que está en ese grupo va a quedar siempre en ese grupo y los pares también, ¿ya? No había como ni una diferencia con nadie. El que está dentro de ese grupo, ahí es donde tiene que quedar. A eso se refiere de que no existía movilidad social, ¿ya? Y el orden jerárquico consiste en que se dividían estos grupos sociales que son, por ejemplo, tenemos a los sacerdotes, que eran parte de la nobleza y era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad. Luego tenemos a la nobleza, que estaba conformada por la familia del gobernante, o sea, así como la familia del señor Piñera, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. ¿Ya? La nobleza eran como las personas que tenían más riquezas. Esa es la nobleza. ¿Ya? Los comerciantes tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios, los, como aspirar a ser parte de la nobleza por sus riquezas. Pero aquí entramos en una contradicción, porque cuando dice que no existía movilidad social, los comerciantes tenían como una pequeña posibilidad de aspirar a ir al grupo social de la nobleza, ¿ya? Después tenemos a los artesanos y a los campesinos. Los artesanos se dedicaban a elaborar los objetos utilizados por la nobleza para vestirse y adornar sus viviendas. Los campesinos era el grupo más numeroso de la población y se dedicaba principalmente a la agricultura. Parte importante de lo que producían era entregado como tributo o pago obligatorio a las autoridades políticas, ¿ya? O sea que podemos decir que los artesanos y los campesinos eran como la gente de más bajos recursos, las personas más vulnerables que tenían que trabajar mucho para poder pagarle a las autoridades políticas, ¿ya? Luego vienen los esclavos.
que eran prisioneros de guerra, vendidos para hacer el trabajo pesado o para sacrificarlos en rituales. Cuando dicen sacrificarlo era para matarlos, tal vez a sangre fría, en los rituales que los mayas tenían, ¿ya? Y finalmente que tenemos a las mujeres que eran pertenecientes al pueblo. Tuvieron un importante rol en la economía familiar, elaboraban productos de cerámica y tejían el algodón para confeccionar vestidos y mantas, con lo cual pagaban parte de los tributos, además de educar a los hijos. Participaban en las labores agrícolas, criaban animales, elaboraban comidas y bebidas para las fiestas religiosas. Hubo pueblos y ciudades en los que las mujeres, especialmente las de la nobleza, gozaran de cierto poder y prestigio en el ámbito público, logrando ser gobernantes, sacerdotisas, parteras y curanderas, aun cuando eran los hombres quienes controlaban en general el poder político y religioso en la mayoría de las ciudades mayas. A ver, dentro de las civilizaciones siempre nos vamos a encontrar de que los poderes y las máximas autoridades como de cada ciudad siempre van a ser hombres, porque acá en los años atrás anteriores muy lejanos el machismo era como algo principal y característico de estos pueblos, cosa que ahora no lo es. Ya estamos hablando como del siglo XX. Entonces, en estos pueblos, en estas civilizaciones mesoamericanas, se va a dar mucho que la mujer siempre es como la que criaba a los niños, la que tejía, la que siempre hacía todas las labores de la casa, ya, mientras que ahora no es así, ya, aún tenemos civilizaciones que se encuentran dentro de lo que vimos delante, en el lugar geográfico, que todavía habitan en esos pueblos, pero las cosas no son tan como eran hace un siglo atrás, ¿ya? Cuando dicen el ámbito público logrando ser gobernantes, ¿ustedes saben lo que son las parteras y las curanderas? ¿Saben lo que son las parteras y las curanderas? La que son doctoras. Ya, la Ayuda a hacer, a nacer los a los bebés. Muy bien. Las parteras eran aquellas mujeres que en esos tiempos se dedicaban a ayudar a las mujeres que tenían a sus bebés de forma muy natural. El parto era muy natural, ya que en ese tiempo no existía hospital, no había anestesia ni tampoco médicos. Entonces las parteras eran aquellas que le ayudaban a las mujeres a que sus bebés nacieran. Y las curanderas eran una especie como de médicos, enfermeras que curaban a la gente que se encontraba enferma, ya sea con hierbas y con rituales y cosas muy raras de esos tiempos. ¿Ya? Entonces, la última pregunta que vamos a alcanzar a responder por el tiempo es, ¿cuál era su orden jerárquico entonces? Teníamos el orden jerárquico, se dividía en qué grupos? ¿Cómo se llamaban los grupos? En 6 ¿Ya? Y los grupos se llamaban grupos sociales. sociales. Entonces tenemos a los sacerdotes. ¿Cuál más tenemos, Ian? Nobleza. Muy bien, nobleza, comerciantes, Artesanos y campesinos. artesanos y campesinos, Esclavos. Y mujeres. esclavos y finalmente las mujeres. ¿Ya? Entonces anotamos la última y la número 4 la van a hacer ustedes.
Profesora, terminé. ¿Ya copiaste todo lo de la pizarra virtual? Sí. Ya. Chao. Ya. Entonces, la número 4 dice cómo era la economía maya. Esa pregunta la van a responder ustedes, ya, solitos. Está todo más que explícito en la página 134 y la vamos a comentar el próximo martes según la respuesta de cada uno. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda sobre el contenido de ahora? No. ¿No? Ya. Tomás, ¿pudiste copiar todo? Me falta la 3 nomás. Ya, cópiela. Porque nos queda solo un minuto. Ya, mis niños, entonces para ir finalizando, queda como pequeña tarea esta pregunta para comenzarla la próxima semana. Ya, así que nos vemos la próxima semana. Pásenlo muy bien en su día este domingo, que los regalonen. Yo hice la 4. Chao, profesora. Ya, así que cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao. Me toca. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao. Ciencia. Cuídate, profesora. ¡Ya terminé la clase! A las
Si lo que ¿por qué bebidas? Porque salgo yo. Vamos a ver la cámara. Vamos a apagar la cámara. Pero si no hay nadie. ¿Por qué? Si no hay nadie. No hay nadie conectado, pendeja. ¿Quién se va a conectar? ¿El mono? Sí, pues, ¿no quieres? Dame la leche por acá.